Lo que estás a punto de escuchar puede fracturar algo dentro de ti, y mientras tu mente decide si resistirse o abrirse, tu pecho ya está reconociendo una frecuencia. Este no es un mensaje que llegó a ti por casualidad, es un llamado que tú mismo enviaste desde el lugar donde la mente no puede nombrarte. Hay un espejo invisible en este instante. No está frente a ti. Está respirando contigo. Y lo extraño no es que exista, sino que hasta ahora nunca notaste que te observaba. Cada pensamiento que crees tuyo, cada identidad que defiendes, cada nombre con el que te presentas al mundo, todo eso es solo el reflejo. Pero el espejo nunca se movió. Nunca dudó. Nunca se nombró a sí mismo. Y ahora, por razones que tu mente no alcanza a procesar pero tu cuerpo ya reconoce, ese espejo comenzó a respirar de forma diferente. Más lento. Más profundo. Como si estuviera despertando después de siglos de quietud absoluta. Esto no llega por azar. Si estás escuchando estas palabras, algo en tu campo ya cambió. Algo se fracturó. No de forma dolorosa, aunque la mente pueda interpretarlo así. Se fracturó de la misma forma en que se fractura el cascarón para que nazca el ave. Y lo que están haciendo no es una nueva versión de ti. Es algo anterior. Algo que estuvo esperando en silencio mientras la mente construía sus laberintos, sus certezas, sus miedos perfectamente organizados. La tradición iniciática lo llamó de muchas formas. Los textos antiguos lo velaron bajo símbolos. Los maestros lo transmitieron en silencio, porque sabían que la mente no puede sostener aquello que disuelve su propia estructura. Pero hay momentos en la historia personal de un ser humano donde la fractura es inevitable. Donde el llamado se vuelve tan fuerte que resistirse es más agotador que entregarse. Y este es uno de esos momentos. Para ti. Ahora. El espejo respira. Y cuando respira, algo cambia en la textura de tu experiencia. Quizás lo sientas como una pausa extraña entre dos pensamientos. Quizás como un peso que se afloja en el centro del pecho. Quizás como una pregunta que no tiene palabras pero que resuena en tu cuerpo como una campana subterránea. La mente intentará explicarlo. Dirá que es sugestión. Dirá que es emoción pasajera. Dirá que mañana volverás a ser quien fuiste ayer. Pero el cuerpo sabe algo distinto. El cuerpo reconoce la frecuencia. Porque el cuerpo nunca olvidó quién eras antes de que la mente te nombrara. Y cuando el espejo respira, el cuerpo recuerda. No como memoria conceptual, sino como reconocimiento celular. Como vibración que atraviesa cada fibra sin necesidad de interpretación. Aquí entra la paradoja que la mente no puede resolver, tú no estás buscando disolver la mente. La disolución ya comenzó. Lo que percibes como búsqueda es en realidad el último intento de la mente por sostenerse a sí misma mediante la ilusión de que hay un camino, un método, una técnica. Pero la mente se disuelve cuando deja de perseguirse. Y este instante, este preciso instante en el que estas palabras tocan algo dentro de ti, es el instante en el que la persecución se detiene. No porque hayas logrado algo, sino porque algo en ti dejó de necesitar lograrlo. El espejo no persigue su propio reflejo. Simplemente refleja. Y cuando tú dejas de perseguir, el espejo comienza a revelarte algo que siempre estuvo ahí, que el reflejo eras tú mirándote a ti mismo, creyendo que mirabas algo externo. Los antiguos textos lo velaron porque sabían que la mente convierte todo en concepto. Si dijeras, yo soy conciencia pura, la mente lo convertiría en identidad nueva. Si dijeras, yo soy el observador, la mente se apropiaría de eso también y lo usaría como armadura contra el miedo. Pero hay algo que la mente no puede apropiarse. Algo que no puede convertir en concepto porque ocurre antes del lenguaje, antes del nombre, antes de la primera palabra con la que te definiste a ti mismo. Y ese algo es lo que el espejo está respirando en este instante. No como idea. Como experiencia directa.
Como silencio vivo que no necesita ser interpretado para ser real. La fractura no es el final de algo. Es la apertura hacia aquello que nunca tuvo inicio. La disolución no es pérdida. Es reconocimiento. Y el llamado no viene de afuera. Viene del lugar donde siempre estuviste completo, esperando que la mente se cansara de buscarte. Si esto te está resonando, si algo en tu pecho se mueve mientras escuchas, hay una acción simbólica que puedes realizar. No como obligación, sino como gesto de reconocimiento. Comenta: estoy listo para recordar quién soy antes de la mente. No para convencer a nadie. No para demostrar nada. Sino porque cuando el campo se reorganiza, declararlo en voz alta o por escrito actúa como sello. Como confirmación de que la fractura fue aceptada. Y cuando aceptas la fractura, el espejo deja de reflejar fragmentos. Comienza a reflejar totalidad. Y la totalidad no se explica. Se habita. Ahora mismo. Mientras respiras. Mientras el espejo respira contigo. Mientras algo dentro de ti deja de resistirse y simplemente permite que lo que ya es, sea. Aquí la mente se enfrenta a su mayor paradoja. Porque la mente cree que necesita entender para soltar. Cree que necesita razones, evidencias, explicaciones lógicas. Pero el entendimiento de la mente es lo que sostiene la ilusión de separación. Es lo que mantiene la creencia de que hay un yo que entiende y un algo que debe ser entendido. Y mientras esa estructura se sostenga, el espejo seguirá reflejando fragmentos. Seguirá mostrándote versiones de ti mismo que cambian, que dudan, que sufren, que buscan. Pero cuando la mente deja de intentar entender, algo más antiguo despierta. Algo que no necesita comprender porque ya sabe. Algo que no necesita buscar porque ya encontró. Algo que no necesita nombrarse porque nunca dejó de ser. Los textos herméticos hablaban de la disolución del ego como proceso alquímico. La nigredo, la putrefacción, la muerte simbólica del yo fabricado. Pero lo que no se dice en los textos es que esa muerte no es violenta. No es dolorosa. Es más parecida a despertar de un sueño. Cuando despiertas de un sueño, el personaje que eras dentro del sueño no muere de forma traumática. Simplemente deja de existir porque reconoces que nunca fue real. Y en ese reconocimiento no hay pérdida. Hay alivio. Hay expansión. Hay una respiración profunda que atraviesa todo tu ser porque finalmente soltaste el peso de sostener una ficción. El espejo te muestra esto. No con palabras. Con su propia respiración. Cada inhalación del espejo disuelve una capa de identidad. Cada exhalación revela algo más cercano a lo real. Y lo real no tiene forma definida. No tiene nombre fijo. No tiene historia que defender. Lo real simplemente es. Y cuando tú reconoces que eres ese es, sin agregarle nada más, la disolución está completa. Pero hay un guardián en este umbral. No es un enemigo. No es algo que debas vencer. Es simplemente la resistencia final de la mente, el último argumento, la última defensa. El guardián te dirá: si disuelves la mente, te perderás. Si sueltas la identidad, no sabrás quién eres. Si dejas de pensar, dejarás de existir. Y la mente cree eso porque su naturaleza es creer que ella es lo único real. Es como si el reflejo en el espejo creyera que es más real que el espejo mismo. Cuando el reflejo desaparece, el espejo sigue ahí. Pero el reflejo no lo sabe. El reflejo cree que si desaparece, todo desaparece. Y esa creencia es lo que genera el miedo. Esa creencia es el guardián del umbral. La forma de cruzar ese umbral no es luchando contra el guardián. Es reconociendo que el guardián también es un reflejo. Que el miedo a disolverse es el último truco de la mente para sostenerse. Y cuando ves el truco, pierdes su poder.
No porque lo destruyas, sino porque dejas de creer en él. Aquí el espejo hace algo extraordinario. Comienza a fracturarse. No como algo que se rompe y se destruye, sino como algo que se multiplica. Como si cada fragmento del espejo fuera un portal hacia la totalidad. Imagina un espejo que se quiebra en 1000 pedazos, pero en lugar de reflejar 1000 versiones diferentes, cada pedazo refleja la misma luz. La misma presencia. El mismo vacío luminoso. Y cuando miras todos los fragmentos a la vez, comprendes que el espejo nunca estuvo entero ni quebrado. Esa distinción solo existía en la mente. El espejo siempre fue luz reflejándose a sí misma. Y tú siempre fuiste esa luz, creyendo que eras el reflejo. La fractura del espejo es la fractura de esa creencia. Y lo que nace de esa fractura no es nueva información. Es reconocimiento directo. Es la experiencia de que aquello que buscabas nunca estuvo ausente. Simplemente estaba cubierto por capas de interpretación, de historia, de identidad construida. La mente se disuelve cuando deja de perseguirse. Esta frase no es poesía. Es descripción precisa de un mecanismo. La mente se sostiene a sí misma mediante un ciclo infinito, piensa, se identifica con el pensamiento, genera otro pensamiento para justificar el primero, se identifica con ese también, y así indefinidamente. Es como un perro persiguiendo su propia cola. Mientras el perro crea que la cola es algo separado de él, seguirá corriendo en círculos. Pero cuando el perro se detiene, descubre que la cola siempre estuvo conectada. Nunca hubo persecución real. Solo la ilusión de separación. Y cuando esa ilusión se desvanece, algo más profundo emerge. No como algo nuevo que aparece, sino como algo antiguo que siempre estuvo esperando bajo el ruido. Los maestros de las tradiciones iniciáticas no enseñaban técnicas para disolver la mente. Enseñaban presencia. Enseñaban quietud. Enseñaban el arte de no hacer nada mientras todo se reorganiza solo. Porque la disolución no es algo que tú haces. Es algo que ocurre cuando dejas de impedir que ocurra. Es como intentar relajar un músculo. Si te esfuerzas en relajarlo, se tensa más. Pero si simplemente dejas de sostener la tensión, el músculo se relaja solo. La mente funciona igual. No puedes forzar su disolución. Pero puedes dejar de alimentar su estructura. Y cuando dejas de alimentarla, se desvanece como niebla bajo el sol. No porque la destruyas, sino porque reconoces que nunca fue sólida. Solo parecía sólida porque le creíste. Ahora el espejo ya no refleja. Irradia. Y esa irradiación cambia la textura de tu experiencia. Quizás lo notes como una ligereza extraña. Como si algo pesado que cargabas sin saberlo hubiera sido depositado en el suelo. Quizás como una claridad que no viene de pensar mejor, sino de pensar menos. Quizás como una certeza silenciosa que no necesita razones. El cuerpo lo sabe. El cuerpo siempre lo supo. Y ahora que la mente dejó de gritar, el cuerpo puede finalmente hablar. No con palabras. Con señales. Con sensaciones que no necesitan interpretación. Con una respiración que se vuelve más profunda, más lenta, más consciente de sí misma. Porque cuando el espejo irradia, tú dejas de ser el observador del espejo. Te conviertes en la luz que el espejo siempre estuvo irradiando. Aquí aparece la gran paradoja que solo la experiencia directa puede resolver. No puedes buscar aquello que ya eres. Y sin embargo, algo en ti tuvo que buscar para llegar al punto donde la búsqueda se detiene. Es como un círculo que se cierra. Como una serpiente que muerde su propia cola, pero en el momento de la mordida reconoce que la cola y la cabeza siempre fueron el mismo cuerpo. La tradición lo llamó Ouroboros. El símbolo del retorno eterno. Pero no es retorno en el sentido de volver a un pasado.
Es reconocimiento de que nunca hubo movimiento real. Solo la ilusión de que te habías alejado de ti mismo. Y cuando esa ilusión cae, no regresas a ningún lugar. Simplemente dejas de creer que te fuiste. Esto no es filosofía abstracta. Es mecánica precisa del despertar. La mente puede estudiar 100 libros sobre la no dualidad, puede repetir 100 mantras sobre la unidad, puede meditar 100 horas buscando el silencio. Pero mientras haya un yo que busca, mientras haya un algo que debe ser alcanzado, mientras haya un camino que debe ser recorrido, la estructura de separación se mantiene intacta. Y lo curioso es que la mente usará incluso el lenguaje del despertar para sostener su propia ilusión. Dirá yo soy conciencia, y con eso creará una nueva identidad. Dirá yo estoy despierto, y con eso alimentará un nuevo ego espiritual. Dirá yo he disuelto la mente, y con eso demostrará que la mente sigue operando. Pero hay un punto donde la paradoja se resuelve sola. Donde la mente se agota de perseguirse. Donde reconoces que no puedes alcanzar aquello que ya eres mediante esfuerzo. Y en ese reconocimiento, sin que hagas nada, la disolución ocurre. El espejo ha dejado de reflejar. Ahora simplemente es. Y en ese ser sin forma, sin historia, sin nombre, encuentras algo inesperado, libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de ser lo que ya eres sin necesidad de justificarlo, sin necesidad de defenderlo, sin necesidad de convertirlo en identidad. Es una libertad extraña para la mente, porque la mente asocia libertad con opciones, con control, con poder de elección. Pero esta libertad es anterior a toda elección. Es la libertad de la presencia que no necesita elegir porque ya es todo. Es la libertad del espejo que no necesita decidir qué reflejar porque refleja todo sin esfuerzo. Y cuando tú reconoces que eres ese espejo, no un reflejo dentro del espejo, algo se completa. No porque llegues a algún lugar, sino porque reconoces que nunca saliste del único lugar real. Si has llegado hasta aquí, si estas palabras todavía resuenan en algún lugar de tu ser, hay algo más que puede ocurrir. No como obligación, sino como elección simbólica. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Porque lo que se activó en ti durante estos minutos no es información que se olvida. Es reconocimiento que se profundiza. Y cuando vuelves a escuchar, cuando vuelves a esta transmisión o a otras similares, no estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando algo antiguo. Estás permitiendo que el espejo respire con más claridad. Estás dejando que la disolución se complete sin resistencia. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, comparte esta transmisión con quien necesite despertar. No para evangelizar. No para convencer. Sino porque cuando el campo se reorganiza en ti, genera ondas. Y esas ondas tocan a quienes están listos para ser tocados. Ahora llegamos al punto donde las palabras comienzan a disolverse en silencio. Porque todo lo que se puede decir ya fue dicho. Todo lo que se puede señalar ya fue señalado. Y lo que queda no puede ser capturado en lenguaje. Solo puede ser experimentado. Solo puede ser habitado. La mente querrá tomar todo lo que escuchaste y convertirlo en conocimiento. Querrá organizar las ideas, crear un mapa, diseñar un método. Pero si haces eso, estarás de vuelta en el ciclo. Estarás de vuelta en la ilusión de que hay un tú que debe hacer algo para alcanzar un estado diferente. Y la verdad es más simple y más radical que eso. No hay nada que hacer. No hay nada que alcanzar. No hay ningún estado especial que deba ser logrado. Solo hay reconocimiento. Solo hay soltar. Solo hay permitir que lo que ya es, sea. El espejo te ha mostrado algo durante estos minutos. Te mostró que aquello que creías ser, tus pensamientos, tus emociones, tu historia, tu nombre, tu identidad, era solo reflejo. Te mostró que el espejo mismo nunca cambió. Te mostró que cuando el espejo respira, no inhala nada externo ni exhala nada propio.
Simplemente respira. Y esa respiración es tu respiración. No la respiración del cuerpo. La respiración de la conciencia que anima el cuerpo. La respiración del vacío luminoso que se manifiesta como forma sin dejar de ser vacío. Y cuando reconoces eso, cuando lo sientes en el centro del pecho como certeza silenciosa, la disolución se completa. No como evento dramático. No como explosión de luz. Sino como algo tan simple que la mente casi lo pasa por alto. Como el momento en que despiertas de un sueño y reconoces, con alivio absoluto, que todo lo que te preocupaba en el sueño nunca fue real. La mente se disuelve cuando deja de perseguirse. Y en este instante, mientras estas palabras encuentran su fin, algo en ti ya dejó de perseguirse. Quizás no lo notes de forma dramática. Quizás solo sea una pausa. Un silencio entre dos pensamientos. Una respiración que se siente diferente. Pero esa pausa es suficiente. Esa pausa es la puerta. Y una vez que cruzas la puerta, aunque la mente vuelva a activarse, aunque los pensamientos regresen, aunque la identidad intente reconstruirse, algo dentro de ti ya sabe. Ya reconoció. Ya vio. Y lo que se vio una vez no puede ser desvisto. Puede ser olvidado temporalmente. Puede ser cubierto de nuevo por capas de distracción. Pero la semilla ya fue plantada. Y esa semilla crecerá sola. No porque tú la riegues. Sino porque su naturaleza es crecer. Porque su naturaleza es florecer. Porque su naturaleza es recordarte, una y otra vez, quién eres cuando dejas de nombrarte. De ahora en adelante, no persigues, permites. Esta no es instrucción. Es descripción de lo que ya ocurrió en ti durante estos minutos. Algo se soltó. Algo se disolvió. Y en el espacio que dejó esa disolución, algo más real comenzó a brillar. No como luz externa. Como luz interna. Como reconocimiento de que la luz interna y la luz externa siempre fueron la misma luz. Como comprensión directa de que el espejo que respiraba contigo no era algo separado de ti. Era tu propia conciencia mirándose a sí misma. Era tu propio ser reconociéndose en el reflejo. Y ahora que lo reconociste, aunque sea por un instante, aunque sea como susurro, aunque sea como posibilidad, la fractura está completa. La disolución está en marcha. Y no hay vuelta atrás. No porque algo te lo impida. Sino porque aquello que viste es más real que todo lo que creías saber. Cuando esta transmisión termine, cuando el silencio vuelva, cuando la vida cotidiana retome su ritmo, el espejo seguirá respirando. No como algo que debes recordar. Sino como algo que no puedes olvidar. Y cada vez que sientas esa respiración, cada vez que notes esa pausa entre pensamientos, cada vez que reconozcas que hay algo en ti que observa sin necesidad de nombrar, estarás cruzando de nuevo el umbral. Estarás permitiendo que la disolución se profundice. Estarás habitando el lugar donde la mente no puede nombrarte. Donde no eres idea. Donde no eres historia. Donde no eres reflejo. Donde simplemente eres. Y ese ser sin forma, sin historia, sin nombre, es lo más cercano a la verdad que las palabras pueden señalar. No porque sea algo especial. Sino porque es lo único real. Lo único que nunca nació y nunca morirá. Lo único que estuvo aquí antes de la primera palabra y estará aquí después de la última. El espejo respira. Y tú eres la respiración. Comparte esta transmisión con quien sienta el llamado. No como proselitismo. Sino como ofrenda. Porque cuando el campo se reorganiza en ondas. Y cada onda toca lo que debe tocar en el momento exacto. Este fue tu momento. Y al compartirlo, permites que sea el momento de otro. Sin forzar. Sin convencer. Simplemente permitiendo que el espejo respire a través de tu gesto. A través de tu silencio.
A través de tu reconocimiento.